Va a ser el tema de hoy. Muchas gracias, hermanos, por la bondad de ustedes al apoyar la iglesia, al estar al lado de esta iglesia. Gracias, hermanos. Señor los bendiga y les conceda muchas bendiciones. Bueno, entonces, construyendo un ídolo es el tema de hoy. Isaías, el capítulo 44, nos habla a partir del 9, pero solamente nos vamos a ocupar del versículo, la parte final del versículo 16 y el versículo 17. Y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Construyendo un ídolo. Allá era un ídolo que les recordaba a una de las muchas divinidades de aquellos pueblos y en aquellos tiempos: Baal, Berit, Amón, bueno, cantidad de dioses fenicios, dioses egipcios, dioses griegos, dioses romanos, cantidad de ellos. Y dice la Biblia que a estos ídolos le invertían grandes sumas de dinero. Algunos de ellos eran elaborados por verdaderos profesionales, verdaderos artistas, y tenían variados valores, unos más rústicos, más artesanales, valían menos, los más pulidos con oro y con metales y con joyas valían mucho más. Construyendo un ídolo. Y cuando lo construía, dice que le hacían un sacrificio y luego decía: bueno, he visto el fuego y comí carne de este sacrificio. Se arrodilla, lo adora y luego se levanta y dice: bueno, pero este ídolo lo hice yo, este Dios yo lo hice, le ofrecí un sacrificio y no pasó nada. No hubo una señal, una palabra, algo extraordinario, no pasó absolutamente nada. Más adelante el verso 20 dice: de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía. Dice la Biblia que está engañado el corazón y que eso es algo así como comer ceniza, como alimentarse con ceniza. ¿Cómo será uno alimentarse con ceniza? Pero trayendo esto a nuestro tiempo, a nuestra época, a nuestro momento actual, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir el profeta que nos habló en esta forma figurada, pero nos quería dar un mensaje acerca del verdadero Dios y el Dios falso, que llevó a la ruina a tantos pueblos en aquellos tiempos, pero que están llevando a la ruina ese tipo de actitudes, están llevando a la ruina a tanta gente hoy en día? Y ruina en todos los aspectos.
yo hablé de ese hombre que logró obtener una enorme fortuna, amasar una fortuna muy grande, unas cosechas y unos ingresos muy fuertes, muy robustos. Y eso era lo que él se había propuesto en la vida: ser rico, tener mucha plata, tener una hacienda llena, repleta de todo bien, que no quedara nada de lo que él había deseado en la vida que no se hubiera cumplido. Cuando ya los almacenes estaban llenos y había una riqueza descomunal, entonces dice: alma mía, muchos bienes tienes para muchos años, come, bebe, regocíjate. Y esa noche se murió. Un paro cardíaco, se lo llevó. Esa noche se murió. Cuando creyó que su ídolo estaba construido, que su ídolo estaba hecho y que ahora era un hombre realizado, un hombre exitoso, que iba a ser muy feliz, y no lo fue. Esa noche se murió. Hoy en día hay personas que también se dan a la tarea de ejecutar, de realizar, de llevar adelante sus sueños hasta convertirlos, hasta llevarlos a la materialización total de ese sueño, convertirlo en una realidad. Se han hecho famosos, ricos, poderosos, se han ubicado en una posición dentro de la sociedad, adquiriendo fama, prestigio, poder, porque fue algo que se lo trazaron tal vez desde niños, desde jóvenes, y en eso y para eso invirtieron tiempo, dinero, vida, sacrificio, de todo, para construir un ídolo. Y luego, más adelante, van a tener o se encuentran con una enorme frustración, porque a veces las mismas cosas que ellos construyeron como una esperanza, como un sueño esplendoroso, eso mismo se convierte para ellos en una tortura. Nosotros hemos visto personas que un día fueron muy poderosos o ricos y de pronto la vida se les truncó, todo se les enredó. ¿De qué manera? Terminaron enfermos, una enfermedad grave, terminaron en la cárcel o exiliados, huyendo. Entonces, lo mismo que ellos construyeron creyendo que era la manera para ser felices, se convierte en su tortura, en su desventura, en la amargura de su vida. Hoy hablaba con una hija mía y le decía yo
Cada persona tiene una manera de definir la felicidad. Para una persona, la felicidad es ser rico, es tener mucha plata. Para otro, la felicidad de pronto es tener poder o tener fama. Para otros, por ejemplo, una persona en la cárcel, sentenciado a muchos años, y de pronto él se cree infeliz, y en realidad es muy triste, yo creo, estar en una cárcel sentenciado a muchos años. Entonces él cree que eso es mucha infelicidad, y él valora la libertad. Ahora dice que ser libre es ser feliz. Y seguramente que está en un hospital, de pronto muriéndose de un cáncer, y luego recibe un diagnóstico donde le dicen: no, su cáncer se sanó, usted ya está alentado, ya no tiene nada. Entonces observe cómo pasa de un lugar a otro, de un lugar donde sentía que se iba a morir, a un lugar, según el diagnóstico médico, de que ahora es un hombre feliz. Y yo he estado haciendo una especie de balances de mi vida. Yo he pensado, yo creo que uno viejo ya piensa más, piensa con más madurez en muchas cosas, aspectos. Y yo decía: hombre, gracias a Dios. Y no porque, no voy a decir, para que se entienda, gracias a Dios. Bueno, Dios no me ha dado a mí dinero, plata, no me ha dado la oportunidad de ser rico. De pronto no porque no tenga la inteligencia, no. Yo entiendo que tampoco el dinero o la riqueza es para todos. Pero yo miraba y decía: ¿por qué hay ricos que siendo ricos y son infelices? Entonces quiere decir que el dinero no da felicidad. Es necesario, es importante el dinero. Amén. Pero no crea que siendo rico va a ser feliz. Entonces yo miraba a mi alrededor y decía: hombre, yo soy feliz, por lo menos tengo motivos para ser feliz. Y esta noche tengo motivos para ser feliz, para agradecerle mucho a Dios. Hay padres que a esta hora tienen a sus hijos en una cárcel o en una vida delictiva, o tiene a un hijo sumido en la droga, en el vicio, o una enfermedad grave, terminal. Y yo miro a mi alrededor y digo: mis hijos están bien, están sanos, están con nosotros, y creo que todos nos acompañan en la iglesia, comparten con nosotros la doctrina, el evangelio, comparten con nosotros este pensamiento. Escribo y extraño para tantos, amén, pero tan familiar para nosotros. Para nosotros el evangelio es familiar, es lo que amamos, es lo que queremos, es lo que a nosotros
según nuestro punto de vista, nos hace feliz, nos hace creer que somos inmensamente afortunados. Gloria al Señor. Lo voy a llevar, ya para terminar, al libro de Daniel, el capítulo 5, y el versículo 22 y 23. Miren lo que pasa aquí. Dice la Biblia que este rey Belsasar era el heredero de ese imperio caldeo, del imperio que se llevó cautivos a los israelitas, o sea, a los judíos, y que se robó, se llevó los tesoros del templo y toda la riqueza del país, la trasladó a Babilonia y se llevó a los cautivos, los llevó a la esclavitud. Ahora, ya Nabucodonosor no estaba, reinaba un hijo suyo llamado Belsasar. Y este Belsasar le vino la idea de celebrar una fiesta en honor a sus príncipes, a sus los poderosos funcionarios del imperio, los magnates de todo el reino. Los reunió, dice que reunió 1000 príncipes, ministros, generales del ejército, capitanes, asesores, sabios. Los reunió allí y empezaron a beber los mal pareados y exquisitos y finísimos vinos importados, y adorando a los dioses. Y dice la Biblia que cuando ya ellos entraron, el alcohol comenzó a producir esos nefastos efectos en la vida de ellos. Dice que a este rey se le ocurrió, para unos, un hecho asombroso, para otros, una locura, para nosotros, un atrevimiento, una profanación, una locura. Dice que allí bebían vino, habían prostitutas, había sexo, había licor, había prostitución, había degradación, degeneración, había idolatría, había de todo en ese palacio, en ese lugar. Las mujeres de ellos, las concubinas. Y dice la Biblia que mandó a traer los vasos sagrados que Nabucodonosor se había llevado del templo de Dios en Jerusalén. Todos esos vasos sagrados. Y comenzaron a beber en esos vasos sagrados, él, sus mujeres, sus concubinas, y a honrar a sus dioses. Y en ese momento apareció una mano que escribía en la pared unas letras misteriosas: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y llamó a los sabios, a los más adelantados sabios del imperio, para que ellos descifraran ese enigma, leyeran y le dieran la interpretación de ese mensaje. Y nadie pudo, nadie fue capaz.
Entonces, la reina madre, o sea, la que había sido esposa de Nabucodonosor, ya era una mujer muy anciana, aparece en el palacio y le dice al rey: mire, no se preocupe. Él ya estaba preocupado, dice que las piernas le temblaban, la cara había palidecido, había llegado el desmayo de pies a cabeza. Era un hombre trastornado ya. Ella le dice: no, mire, en el reino hay un hombre, y en tiempos de tu padre él fue famoso, porque él era un sabio. Él fue príncipe de todos los sabios del imperio. Él logró descifrar enigmas y misterios. Daniel ya era un ancianito, una persona muy anciano, y tal vez ya estaba en una época ya de retiro, ya no era un trabajador oficial, ya era un pensionado, ¿verdad? Lo llamaron y llegó Daniel. A él le ofrecieron un cargo grandísimo a Daniel, ser el segundo o el tercero en el reino, un hombre supremamente investido en poder y autoridad, y una corona de oro y un anillo de oro, y le ofrecieron un poco de cosas. Y Daniel le dijo: no, rey, guárdese todo eso para usted. Yo no quiero eso, no necesito eso. Y aquí viene. Le dice Daniel: mire, Dios a tu padre le dio poder, gobierno, reino, sabiduría, autoridad. Y era un hombre que a quien quería daba vida y a quien quería mataba. Y Dios le dio la capacidad de subyugar pueblos y convertirse en un hombre fuerte. Pero cuando llegó el momento, él conoció a Dios, él se humilló ante Dios, él adoró al Dios verdadero. Amén. Él se postró ante el verdadero Dios. Él se convirtió ante el Dios de Daniel. Amén. Y lo confesó públicamente y ordenó un decreto para todas las naciones que se adorara al Dios de Daniel, porque él era el verdadero Dios. Amén. Y luego le dice a Belsasar: y tú, su hijo Belsasar, sabiendo todo esto, usted no se ha humillado. Mire lo que dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Él lo sabía, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro y de bronce y de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y escuche esto: y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Escuchó? Observe usted lo que sucede con la gente, desde el hombre más sencillo hasta el más ilustrado personaje de nuestra sociedad. Ellos tienen tiempo para todo.
Tienen tiempo para la familia. Y qué bonito tener un tiempo con la familia. Tienen tiempo para los amigos. Tienen tiempo para los negocios, para los proyectos de la vida. Tienen tiempo para todo. Y lo hacen con sinceridad. Lo hacen con fe, con devoción, con amor. Le dedican tiempo, dinero, energía, a todo. A todas las cosas de esta vida. Y cuando se les habla de Dios, no tienen tiempo para Dios. Porque Dios para ellos no es importante, ni es necesario. Pero el texto de esta noche tiene que dejarnos claro, por lo menos a nosotros y a los que me están escuchando por aquel medio, tiene que darnos claros que Dios es lo más importante. Más que la salud, más que el dinero, más que la fama, más que el poder, más que los emprendimientos, más que todo, más que los amigos. Dios es lo más importante que nos ha podido suceder en la vida, lo más valioso, lo más necesario. ¿Sabe qué le pasó a este hombre? El profeta Daniel sigue diciéndole, la interpretación de las letras esas, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Es como decirle a alguien, bueno, ya usted ha vivido tantos años, se va a morir. Ese año no se murió todavía, pero el que viene se va a morir. ¿Escuchó? Se va a morir. No, pero ¿cómo me voy a morir? Si tengo salud, estoy bien. Sí, pero si el tiempo se le acabó, según Dios, el dador de la vida, se muere de lo que sea. Puede ser de una picada de zancudo, de una gripa, pero se muere. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. No dio la medida delante de Dios. Y el otro, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Verso 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. La misma noche. ¿Sabe una cosa? La ciudad de Babilonia tenía unos muros que decían que era una ciudad indestructible, que nadie la podía penetrar por la fortaleza de sus muros. Y el río seguramente alguna rama del río Éufrates entraba por la ciudad y irrigaba la ciudad. Tenía miedo de una invasión enemiga porque ellos iban a tener abundancia de agua siempre. Y había muros que rodeaban la ciudad, muros y antemuros. Un ejército poderoso. Pero miren, hermanos, esa noche de orgía, de parranda, esa noche de lujuria, de lascivia, esa noche de idolatría,
los que guardaban la ciudad, los vigilantes de la ciudad, también estaban de parranda, de fiesta, también estaban borrachos, y nadie vigiló la ciudad. Y llegaron los ejércitos invasores, desviaron el río y quedó abierto una avenida, y por ahí entraron los ejércitos esa noche, y esa noche la ciudad cayó en manos de ejércitos enemigos, y el rey fue muerto como Dios se lo dijo, construyendo un ídolo. Quiero decirle, hermanos, yo creo que la única visión más importante para nosotros como cristianos esta noche es enriquecer nuestra vida espiritual, es nuestra salvación. Es la salvación de nuestro hogar, la salvación de nuestra familia. Hermano, esa fue la tarea de Noé. Cuando vio que nadie quería creer en la predicación, entonces él se centró en su familia y dijo, bueno, pues por lo menos salvo a mi esposa y a mis hijos y a mis yernos, a mis nueras, por lo menos salvo a mi grupo familiar. Y lo salvó. Lo salvó. Y esa es mi tarea también. Hemos querido una iglesia grande, una iglesia numerosa. Hasta allá no hemos podido llegar. Y entonces he querido centrarme en mi familia. Y que cada creyente, usted, hermano, se adentre en su familia, se interese por la salvación de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Gloria a Dios. Y que pueda decir usted, bueno, aquí estamos en la iglesia perseverando y estoy con mi familia. Pero otros despistados por allá a estas horas, quién sabe mañana borrachos, quién sabe mañana llevados, qué travesura. Pero qué bueno ustedes aquí esta noche. Amén. Gloria a Dios. Amén. No construimos ídolos de fantasía, porque no somos idólatras. Creemos en Jesucristo. Amén. Creemos en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Amén. A todo aquel que cree. Amén. Creemos en una vida cristiana plena. Creemos que si buscamos a Dios, Él está de nuestro lado, de nuestra parte. Queridos hermanos, los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Si está con la familia, tómense de la mano con su familia. Tómense de la mano con su familia. Abrácense. Y hermanos, llegó la hora bonita para que usted aprenda el valor de amar a la familia, de amar a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Ese es su reino, hermano. Eso es el reino que usted tiene. Luche por ese reino. Su familia, luche por ese reino. Y vamos a sacar adelante ese reino, cada uno. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga y que Dios nos conceda un año de éxito y de bendición a todos. Que sea un año bendecido y próspero. Que sea un año de abundancia, de salud, de unidad familiar, de prosperidad en el amor y en los afectos. Señor, te damos gracias.